Gracias, buen día a todas, a todos. Como bien lo ha dicho la presidenta, queremos presentar ante ustedes este primer acuerdo de colaboración para prevenir y atender la violencia digital en el espacio virtual, sobre todo dialogando con las principales plataformas y redes sociales, Google, Meta y TikTok. Voy a darles algunos datos muy rápido de por qué es importante, si le dan a la siguiente. Creemos que es importante primero tener claro que el espacio virtual también es parte de nuestra realidad, ¿no? La mayoría de las personas ocupamos el espacio digital de manera cotidiana y quizás hasta los próximos de manera permanente será un espacio en el que habitemos. El 83.7% de las y los mexicanos, según una encuesta del INEGI del 2024, ha utilizado Internet en cualquier dispositivo, esto es cerca de 90.3 millones de personas, de los cuales la mayoría son mujeres, 47.6 millones son mujeres y 42.7 hombres. Y esta encuesta del INEGI nos revela varios datos que creemos que es importante compartir para dar contexto. Primero, que 18 millones de personas manifiestan haber tenido algún tipo de violencia o ciberacoso en el espacio digital, 10 millones de ellas mujeres, 8 hombres. Siguiente. En realidad, hasta aquí es muy similar el ciberacoso que manifiestan tanto hombres como mujeres. En el caso de las mujeres, el 57.7% son menores de 29 años, quienes dicen haber vivido ciberacoso, y luego de ahí hacia edades más bajas. Y digamos, hasta aquí es muy similar, por cada 10 mujeres entre 20 y 29 años, hay también 7 hombres de la misma edad que dicen haber vivido ciberacoso. Adelante. Sin embargo, es muy distinta la manera en la que se expresa la violencia o el acoso hacia mujeres que a hombres. En el caso de las mujeres manifiestan experimentar insinuaciones y propuestas sexuales o recibir contenido sexual o la suplantación de identidad, el rastreo de cuentas o sitios web, críticas por la apariencia o por la clase social, la publicación o el envío de información personal, fotos o videos, y la publicación o venta de imágenes o videos de contenido sexual. En el caso de los hombres, si le dan a la siguiente, digamos, la violencia se manifiesta de manera distinta. La mayoría manifiesta recibir mensajes ofensivos, llamadas ofensivas, provocaciones para reaccionar de forma negativa, o la amenaza con publicar. La diferencia es que aquí es una amenaza y en el caso de las mujeres la publicación de contenidos, ¿no? Sin embargo, en ambos lo que prevalece o que existe tanto en hombres y mujeres es el contacto mediante identidades falsas. Si le dan a la siguiente. Esto nos resulta relevante porque también el efecto de usuarias es distinto cuando viven este tipo de violencias. Las mujeres manifiestan pues sentir más enojo, más miedo, más inseguridad, más estrés, más frustración y más nervios por el tipo de violencia que se vive en el espacio digital hacia las mujeres. Adelante. Bueno, y en los últimos 4 años ha ido aumentando justamente la violencia en el espacio digital y por eso en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, el pasado 25 de noviembre, ustedes se acordarán que aquí hicimos el compromiso por encargo de la presidenta, de explorar con las plataformas digitales qué hacemos más allá de lo que ya se vive en el espacio digital. Creemos que no podemos normalizar las violencias que se viven afuera contra las mujeres y llevarlas al espacio digital. Creemos que estamos a tiempo de prevenirlas, de atenderlas. Y además quisiera aquí reconocer el activismo de muchas mujeres en México que ponen este tema pues como pioneras en varios mecanismos regionales. La ley Olimpia, por ejemplo, es una ley modelo para combatir la violencia digital. Sin embargo, en todo lo que hacemos en la Secretaría de las Mujeres, creemos que es importante la corresponsabilidad de todos los actores. Si le dan a la siguiente. Por eso, pues queremos manifestar y reconocer la voluntad
de las plataformas para llegar a este primer acuerdo, que uno de estos acuerdos es continuar con mesas de trabajo para profundizar en otras acciones. Agradecer a la Agencia de Transformación Digital, que ha sido en colaboración con ellos que hemos llegado a estos acuerdos. Siguiente. Bueno, es muy importante decir esto, en el diálogo con todas las plataformas aquí presentes, nos han manifestado la existencia de algunas ya herramientas, de algunas que creemos que se conocen poco y otras que creemos que en este diálogo podemos fortalecer, por lo que significa en la práctica, en la atención que hemos dado a muchos casos de violencia digital. Muchas veces es necesario alguna prueba digital para alguna denuncia, es decir, ya tenemos leyes que combaten la violencia digital, pero no siempre existe la mejor colaboración para ello. Entonces, contar muy rápido, todas las plataformas aquí presentes ya realizan algunas acciones, cuentan con normas comunitarias que manifiestan estar en contra de algún tipo de violencia o de intimidación. Han desarrollado guías especializadas para prevenir las violencias y el uso de algunas herramientas. También todas las plataformas ofrecen herramientas y recursos para apoyar a víctimas de violencias, ofreciendo líneas de ayuda o algunas otras acciones que nos han mostrado en las plataformas. Adelante. Otra que es muy coincidente en todos es que tienen que las personas usuarias pueden reportar fácilmente conductas o contenidos que violen las normas. En el diálogo y con la práctica que de este lado, digamos, hemos tenido, nosotras hemos manifestado que hay que fortalecer algunas de estas herramientas que ya se tienen y todas las plataformas colaboran con las autoridades en el cumplimiento de la ley cuando se pide pues la participación de las plataformas. Desde nuestro punto de vista hay que fortalecer esa vinculación. Tenemos un caso muy conocido, el del estudiante del Instituto Politécnico Nacional, que se acordarán, generó contenido íntimo de sus compañeras con inteligencia artificial y la no premura de esta vinculación entre otorgar pruebas y el proceso legal impidió que se hiciera justicia de la mejor manera. Entonces, bueno, por eso creemos que es importante fortalecer estas acciones que ya se tienen. Y bueno, finalmente vamos muy rápido a la siguiente. A contarles qué primeros acuerdos llegamos en este diálogo entre las plataformas digitales, el Gobierno de México, y que también hemos consultado a algunas activistas y que queremos seguir involucrándolas y a especialistas en violencia digital. Son 9 acciones en materia de prevención y son 8 acciones en materia de atención. Adelante. En materia de prevención, manifestamos tener una mesa para poder seguir revisando estas normas que ya existen para fortalecerlas. Vamos a generar y a difundir conjuntamente la cartilla de seguridad digital, es decir, tenemos realmente poca cultura en la convivencia del espacio digital y creemos que es importante fortalecer hacia las personas usuarias pues estas normas de convivencia que deben normalizarse cada vez más, lejos del odio, lejos de la violencia, etcétera. Se van a realizar por parte de las plataformas campañas para posicionar más mensajes educativos y formativos dirigidos a la buena convivencia y cada 25 de mes todas las plataformas van a generar pues difusión de estos contenidos que abonen a una cultura digital mucho más pacífica y armónica. Asimismo, también conociendo varias de las herramientas que las plataformas ya tienen, creemos que es importante que las propias plataformas visibilicen con sus usuarios o incentiven la denuncia cuando viven algún tipo de violencia y que ocupen las herramientas de reporte, que eso manifestaban algunas plataformas. Realmente a veces no se reporta y entonces es difícil que las plataformas puedan accionar de mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, esto es parte del acuerdo, las campañas para que se conozcan más. Adelante. Bueno, y varias campañas informativas en el espacio digital para generar esta convivencia libre de violencia, para fomentar mayor denuncia, para proteger a las mujeres contra contenido y contactos no deseados, para notificar a las personas usuarias que si incurren en alguna violación de estas normas puede haber consecuencias no solo como usuarios en las plataformas, sino incluso vinculada a alguna autoridad.
campañas también que provean fuentes de información confiables. Muchas veces se difunden muchas fake news, como ya se ha dicho varias veces aquí en la mañanera, y creemos que es importante que las plataformas también vayan visibilizando qué contenidos son de información mucho más confiable cuando se buscan algunos contenidos. Por ejemplo, TikTok nos enseñaba que cuando un usuario pone suicidio, por ejemplo, o habla de suicidio, le aparece una pantalla en la que aparecen números de atención para, pues si alguna persona está hablando del suicidio, pueda tener una información oficial al respecto, ¿no? Y bueno, motivar que las personas hagan reportes, como ya lo decíamos. Adelante. Las últimas propuestas en materia de prevención hasta ahora acordadas es el fortalecimiento de todas estas herramientas derivado de la revisión para poder prevenir mejor y atender estas violencias, educar el ecosistema de personas creadoras. Este es un compromiso de las plataformas, tienen vínculo con varios creadores de contenido y lo que han planteado es pues justamente fomentar que estos generadores de contenido ligado a varias plataformas fomenten generen contenidos que fomenten un entorno digital mucho más seguro, generar información accesible para hablar del uso responsable de la tecnología y fortalecer las estrategias de prevención en esta mesa de diálogo constante que hemos planteado, de revisión de lo que ya existe y de fortalecimiento de todas estas herramientas. Siguiente, las acciones de atención. Se van a activar ya medidas inmediatas para atender casos de violencia a través de la definición conjunta. Muchas veces cuando somos usuarias de las redes sociales, le damos a aceptar a todas las condiciones y muchas veces existe la leyenda de y todas las leyes aplicables del país, ¿no? Sin embargo, nosotros creemos que es importante que en este diálogo definamos de manera conjunta lo que existe en nuestras leyes, cómo está tipificada la violencia digital o algún otro delito, para que en estas normas de convivencia pues estén mucho más aterrizadas a nuestras leyes, a nuestra Constitución y normativa. El fortalecimiento de políticas y restricciones de las plataformas relacionadas, que esto creemos que es muy importante, con la prohibición de publicaciones con material de abuso y explotación sexual, que exista una actuación inmediata por parte de las plataformas, sobre todo cuando se trata de menores de edad. La información de las consecuencias, esto que decía hace un rato, a los usuarios cuando se detecte algún contenido de abuso o de explotación sexual o de uso de contenidos, que sea la plataforma la que alerte al usuario que eso puede estar infringiendo las normas o incluso cometiendo un delito con la intención de que se inhiba esta conducta. Siguiente. Implementar y difundir herramientas, controles de seguridad y privacidad que permitan a una víctima bloquear la cuenta de la persona agresora y restringir comentarios. Esto es como una especie de medida cautelar. Cuando una mujer vive violencia digital e incluso está reportando a un usuario o está en un proceso de denuncia, a veces en el espacio digital continúa su violentador. Entonces la idea es que se implementen herramientas que de inmediato, en tanto haya una investigación o el reporte en las plataformas continúe, se restrinja el contacto entre el violentador y la posible víctima. Cooperar con el cumplimiento de la ley, respetando la privacidad y otros derechos de los usuarios, implementar políticas y procedimientos internos para dar respuesta a las medidas de protección y otras solicitudes de cumplimiento de la ley. Esto que decía hace un rato, a veces todavía hay una distancia entre lo que se decide en el espacio jurídico cuando una mujer denuncia y lo que pasa en el espacio virtual, y lo que queremos es que se actúe de manera mucho más rápida y mucho más coordinada. Adelante. Y por lo mismo, también vamos a crear una guía para que las y los usuarios sepan cómo reportar estos contenidos, cómo usar las herramientas que ya existen y las que vamos a fortalecer para combatir estas violencias, fortaleciendo todas estas herramientas y generando mejores mecanismos de reporte y de denuncia a perfiles que a veces ya son muy conocidos, que difunden contenidos sexuales o que han sido, digamos, constantemente reportados en violar estas normas en las redes sociales. Vamos a vincular todos estos mecanismos de reporte de la violencia habilitados a la línea 079 opción 1 para que haya un primer auxilio emocional
y canalizar alguna autoridad de inmediato. Muchas veces cuando vivimos cualquier tipo de violencia, las mujeres a veces no sabemos qué hacer o a dónde acudir, y en el espacio digital muchas veces, además del reporte que puede haber a un usuario, pues se entra en shock o se busca mayor respuesta, que pueda haber un vínculo a esta línea de atención. Adelante. Y bueno, la cooperación finalmente permanente con las autoridades para la investigación hacia la atención a víctimas a través de enlaces y contactos directos entre las empresas de plataformas digitales, las fiscalías, ministerios públicos o las policías cibernéticas para cuando hay investigaciones, que esto es una constante petición de víctimas de violencia digital, y la colaboración estratégica para retirar estos contenidos violentos o íntimos no consensados, que muchas veces pues puede haber mucha más rapidez en retirarlos y que además es un compromiso de las herramientas. Y bueno, como son planteamientos para seguir construyendo, desarrollar nuevas herramientas y políticas accesibles que permitan atender de manera mucho más efectiva el acoso y otras conductas de abuso y odio que afectan a las mujeres. Siguiente, creo que ya es la última. Y bueno, finalmente se van a iniciar mesas de trabajo para establecer una ruta de cooperación entre autoridades, instituciones académicas, expertas en derechos digitales, organizaciones sociales que fomentan los derechos digitales y combaten la violencia digital, para pues la cooperación en los casos de atención, en el combate a delitos que ya existen cuando hablamos de violencia digital y en todo el desarrollo de lo que aquí hemos planteado. Es en general el acuerdo que hoy estamos presentando ante ustedes, ante el pueblo de México, ante las mujeres mexicanas, reconociendo que el activismo en este país y la participación de víctimas que han vivido violencia digital es fundamental y que México es pionero no solo en plantear una ley Olimpia, por ejemplo, que por cierto, Presidenta, las activistas de la ley Olimpia reconocen este acuerdo y agradecen siempre la colaboración que han tenido con usted desde que fue jefa de gobierno, pero además de tener leyes, hoy estamos avanzando hacia esta colaboración conjunta con las plataformas. Sería cuento, Presidenta. Bueno, en esta ocasión las representantes de las plataformas, por las propias políticas de las plataformas, han decidido no participar en la conferencia, pero están aquí y vamos a firmar el acuerdo, el convenio, la colaboración entre particularmente la Secretaría de las Mujeres y las plataformas digitales. Y Citlali pues ya estar aquí o Cristel para contestar las preguntas. ¿Les parece si hacemos preguntas sobre este tema? Firmamos el acuerdo y después despedimos a nuestras invitadas y luego ya pasamos a otras preguntas. Bueno, del tema si quieren primero y luego ya a ver el tema. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo de Grupo Cantón. Estoy analizando todo lo que han expuesto aquí ustedes, bueno, que se ha expuesto aquí sobre este tema. Aquí tenemos un caso único de violencia que a toda su magnitud, y en este caso es la presidenta Claudia Sheinbaum. El lamentable suceso que hubo aquí en el centro, que se hicieron videos, el caso de acoso de la presidenta, es que trato de… lo que no quiero es revictimizarla, pero sí, no es un caso que se tiene que tocar porque yo creo que es una de las figuras ahorita, hoy por hoy, que ha sido más atacada en todos los aspectos, verbal, con IA, vaya, yo creo que todo lo inimaginable lo hemos estado viendo con la figura de la presidenta Claudia Sheinbaum. Mi pregunta sería, de todas estas medidas cautelares, ¿cómo se trabajaría en el caso de cuentas desde el extranjero con campañas negras, primero en contra de la presidenta? Y quisiera también preguntarle si han habido, si desde el lado de su equipo se han interpuesto denuncias
precisamente sobre esta violencia que usted ha padecido. No sé si nos pueda compartir ese dato. Eso es por ese lado. Y por el otro, también si nos pueden, bueno, si nos puedes comentar, cómo se va a trabajar en un área tan delicada como lo que es el ciberespacio? O sea, dices algunos puntos, pero es muy, se siente que es como muy ambiguo, porque ahorita, por ejemplo, no veíamos bueno, Twitter, ha habido situaciones en las que no se ha podido controlar. Hay figuras de oposición que precisamente se han valido de esto para hacer este ataque. Se denigra la imagen de la mujer y se denigra la imagen de la presidenta. O sea, son situaciones que estamos viendo diariamente. A lo mejor dicen que un reposteo, no pasa nada, pero claro que está pasando. Están violentando a la mujer, están violentando a la presidenta, pero están violentando a todas las mujeres de México. Ese sería por ese lado. Y también cómo se trabajaría en el caso de los menores de edad. También es un punto ahí muy delicado. México tiene uno de los problemas muy graves de lo que es el bullying en las escuelas particulares, locales, todo más, que ha tenido consecuencias de agresiones hacia las niñas. Es un ámbito muy complejo, qué bueno, qué bueno que se están tomando las medidas para precisamente frenar esta bola de violencia. Y sí me gustaría que nos podrías eh, complementar esta parte. Sí. Bueno, primero decir que el combate a las violencias, la prevención y el fortalecimiento de la atención, que es algo que también estamos haciendo, pues es una tarea integral y lo tenemos que hacer en todos los frentes, en todos los espacios donde habitan las mujeres. Y esta, digamos, es parte de esa integralidad, ¿no? Sin duda, nosotros lo hemos manifestado aquí varias veces, el cambio cultural es fundamental, es decir, la no normalización de la violencia, la discriminación, la exclusión. Y lamentablemente en el espacio digital comienza a normalizarse en algunos espacios estas violencias. Lo tengo que decir, también fue convocada la plataforma X a este diálogo, ellos argumentando que no tienen una oficina en México, no se sentaron a ninguna de las reuniones y es una de las redes donde vemos más expresada este odio y esta violencia. Y el negocio, lo voy a decir así, detrás de la compra de cuentas que se utilizan para estas campañas de odio y que en especial, como bien mencionas, mujeres como la presidenta y algunas otras mujeres públicas, pues son flanco de ataque cotidiano, ¿no? Entonces, ahí habrá que pensar, nosotras no quitaremos el dedo del renglón. Ese es el primer paso, son los primeros acuerdos. Por supuesto, creemos que en la práctica y en el diálogo con expertas, en el diálogo con activistas, habrá otras acciones necesarias. Esta es como la etapa inicial de revisión, de fortalecimiento, de diálogo en el que las autoridades planteamos lo que vemos que muchas veces falla, como este ejemplo que ponía hace rato, en el que no se pudo conseguir justicia para una mujer porque no se contó con la prueba digital que está en manos de plataformas. Entonces, es el primer acuerdo. Sabemos que hay mucho por construir, pero reconocemos la voluntad de las plataformas aquí sentadas para continuar el diálogo y seguir fortaleciendo, porque además hay una línea muy delgada siempre cuando hablamos de redes sociales, y es que no se crea que la actuación que estamos haciendo tiene un enfoque de censurar o de limitar la libertad de expresión. Entonces, este es el inicio. Por supuesto, faltan muchas otras acciones que en la práctica van a ser necesarias y bueno, vamos a ver qué hacemos en el caso de X, que yo diría que es una de las plataformas donde menos mecanismos de prevención y combate a las violencias existe y donde más vemos expresado el odio. Presidenta, en el caso de, bueno, que le preguntaba de si ya tiene usted o ya han iniciado precisamente acciones legales para pues denunciar estas cuentas, o personajes también. Lo hice para el acoso, el abuso per se. Esta persona sigue detenida. Pero puedo ser la primera en utilizar este mecanismo de denuncia.
Es decir, es a través de los propios mecanismos de denuncia de las propias plataformas, uno puede decir, en esta cuenta hay una imagen que no ha sido consensada por mí y donde hay casos de violencia contra mí. Entonces, pues ya la plataforma pues hace lo que está establecido en este mecanismo. Ahora, no se trata de la presidenta, se trata de todas las mujeres que son víctimas de violencia en las redes. El caso que más conocemos es el caso de Olimpia, que fue una imagen no consensada por ella que se publicó. Y a partir de ahí, ella logró que, no sé si ya son todas las entidades de la República, pero logró que en la mayoría de las entidades se catalogara esa acción como un delito penal. Entonces, eso ya existe, es un delito penal y la persona puede denunciarlo en las fiscalías. Pero el problema es que la imagen puede seguir en las plataformas. Entonces, a través de estos mecanismos, tanto de prevención como de denuncia dentro de la plataforma, pues la idea es que se pueda seguir colaborando para que o se baje la imagen o aparezca un mensaje o distintos mecanismos que mencionó Citlali aquí para que las mujeres y los hombres también, que son víctimas de violencia, pero en particular las mujeres somos víctimas pues de otro tipo de violencia, particularmente violencia vinculada con alguna agresión sexual o de tipo sexual, pues que pueda haber todos los protocolos para que las plataformas lo atiendan. Entonces es un avance muy importante y pues lo importante es seguir trabajando para que esto pues en el momento en que alguien haga mal uso de una plataforma pues pueda ser bajo colaboración pues bajada la imagen o puesto alguna señal relacionada con ella. Entonces, usted sería la primera pues usuaria. Lo puedo denunciar, sí. Usted sería la primera, sí. Entonces, digamos, con usted iniciaría la campaña entonces de información. Sí. Muchas gracias. Vamos. Gracias, Presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. Saber la importancia de este acuerdo en este contexto donde ha aumentado la violencia digital en contra de la mujer. La importancia del acuerdo, pues es, las mujeres vivimos violencias de diferente forma. ONU Mujeres ha categorizado las violencias como violencia psicológica, bueno, violencia física, un golpe, bueno, el más extremo es el feminicidio, pero uno es violencia física, pero otro es violencia psicológica, el que la pareja o alguna persona se esté burlando de manera permanente o esté minimizando a la persona, pues eso es una violencia psicológica. Violencia económica, mujeres que no tienen un ingreso, por ejemplo, y que tienen dependencia de su pareja y que la pareja no les da recursos económicos para que se puedan desarrollar. ¿Qué otras violencias hay? Sexual, patrimonial, que no permitan que la mujer se quede con una propiedad en el momento de una separación, violencia vicaria, que los hijos principalmente o las hijas sean sujetos por parte del hombre de llevarse a los hijos en una separación para violentar a la mujer. Es decir, hay distintas formas de violencia. Y una nueva forma de violencia, pues a partir de todo el desarrollo de las plataformas digitales, pues es la violencia digital, que tiene que ver con imágenes no consensuadas que se suben o burlas en las redes que tienen que ver con violencia contra las mujeres. Entonces, es muy importante que las plataformas digan, somos conscientes de esto y queremos apoyar. Entonces, no es una ley que prohíbe, sino una colaboración voluntaria en donde particularmente Secretaría de las Mujeres trabaja junto con las plataformas para hacer conciencia, para prevenir y también para atender casos de denuncia. Presidenta o también la secretaria, saber qué pasos específicamente debe de seguir una usuaria que ha sido víctima de la alteración de alguna fotografía suya, más en esta plataforma de X, para que no se desestime su denuncia, como fue el caso de esta chica que ya no se pudo proceder para que
pues el sujeto que alteró la foto pagara, ¿qué paso se debe de seguir? ¿A dónde se debe de comunicar? No sé si nos pudiera explicar un poquito más. Bueno, lo primero es que se conozca y estamos, por eso también en la Cartilla de los Derechos de las Mujeres existe el derecho, digamos, a convivir de manera pacífica en un espacio digital. Primero es que se conozca que la violencia en el espacio digital está tipificada, como decía la presidenta, porque muchas veces las mujeres cuando viven ese tipo de violencias quizás no saben que pueden proceder o denunciar. Lo segundo es que por eso es muy importante esta parte del acuerdo en la que los reportes o cuando se vive violencia y se quiere denunciar se puedan vincular a la línea telefónica 079 opción 1. Si una mujer vive violencia digital y no sabe qué hacer, además de reportar con las herramientas que hay en las plataformas, les convocamos a que marquen a la línea telefónica y ahí se les puede dar orientación de acompañamiento y se les canaliza algún apoyo jurídico para que les puedan dar pues acompañamiento en la denuncia. Y lo que queremos es que no sea un acto aislado ya entre la víctima y nosotras como Secretaría de las Mujeres o alguna otra autoridad, sino poder tener una colaboración con las plataformas si es que se necesita alguna prueba que está, digamos, en propiedad de las plataformas digitales, que eso fue lo que pasó en el caso del Politécnico. Muchas gracias. Sobre la educación en las mismas plataformas. A ver, vamos de este lado sobre el tema. A ver, el compañero. Presidenta, muy buenos días. Héctor Herrera, de ACI, de Hidalgo. Hace un par de semanas surgió en un grupo, en Ixmiquilpan, Hidalgo, de un grupo de WhatsApp, parte de lo que es Meta, en donde compartieron fotografías de muchas mujeres. Mi preocupación a ello, este tipo de personas podría ser llevada a cabo en un padrón de violentadores, tanto sus números como nombres, porque muchos de ellos están identificados, Presidenta. En la Ciudad de México, cuando fui jefa de gobierno, planteamos o presentamos esta plataforma. La habíamos presentado como una plataforma pública, es decir, que se conociera el nombre del agresor. Una vez que hay sentencia, porque pues nuestras leyes eres inocente hasta que no eres sentenciado. Se hizo esta plataforma, se hizo pública, pero se presentó por parte de una organización civil a la Suprema Corte un acto de inconstitucionalidad, en el sentido de que se estaban revelando datos personales de las personas. Entonces, por parte de la Corte hubo una resolución de que no podía ser pública, de que se podía utilizar, pero solamente para las autoridades. Entonces, así quedó marcado. Es debatible si se viola el dato personal o vale la pena hacer público esta circunstancia. Pero finalmente la decisión de la Corte fue en este sentido. Entonces, la plataforma existe en la Ciudad de México y solamente puede ser utilizada por las autoridades. O en caso de alguna denuncia, pues ahí puede haber revisado por quien denuncia si alguna de esas personas, si ya está en libertad, pudo haber ocasionado este abuso, este acoso, esta violación. Lo importante aquí es, por ejemplo, el caso que mencionas. Si la víctima denuncia ante la Secretaría de las Mujeres esta situación, pues se trabaja con la plataforma y se le dice, en WhatsApp está esta situación y la plataforma puede pues tomar medidas sobre esta denuncia que se hace dentro de este convenio. Entonces es un apoyo adicional a la denuncia en una fiscalía, porque las víctimas pueden ir a denunciar de inmediato a una fiscalía estatal y la fiscalía estatal tiene que tomar medidas, abrir la carpeta de investigación y solicitar al juez la detención de quien haya promovido estas imágenes. Pero mientras tanto se puede trabajar con la plataforma pues para que haya una medida cautelar en este sentido. Y por último, Presidenta,
reconocerle